un joven periodista en una conferencia de prensa dada por el dictador Jorge Rafael Videla, pronuncia una pregunta que es histórica porque hoy todos los videos, los repasos de Jorge Rafael Videla tienen esa respuesta cuando niega a los desaparecidos o dice los desaparecidos no están y demás. Y usted hizo esa pregunta en plena dictadura militar. Yo hice esa pregunta, sí, estaba en ese momento en la agencia, en Noticias Argentinas. Trabajaba en Noticias Argentinas, también escribía en ese momento, no, todavía creo que no, bueno, hacía los comentarios políticos del Economista, estaba en la radio con Magdalena. Yo hice esa pregunta en esa conferencia de prensa, con una conferencia de prensa, por eso Videla estaba vestido de civil. Era cuando ya aquella historia de él había dejado de ser el comandante del ejército, entonces dejaba de integrar la Junta, pasaba a ser el famoso cuarto hombre, se decía entonces. Y eso fue en noviembre, si yo no recuerdo mal, o en noviembre o en diciembre. No, más vale, por ahí puede ser más cerca de diciembre. Digo lo de la fecha porque yo me valí de unas palabras del Papa Juan Pablo II, de la situación de la Argentina, de los derechos humanos en la Argentina. Y entonces yo le pregunté se menciona que el Papa, teniendo en cuenta que Videla más de una vez insistía y se exponía como un católico ferviente, y porque además yo, como algunos otros periodistas, no demasiados, pero éramos unos cuantos los que podíamos acceder a algunas fuentes militares por el trabajo que teníamos y accedíamos a algunas conversaciones más reservadas o más off the record. Y en esas conversaciones con algunos de los, incluido algunas con el propio Videla y otras con otros ministros y con otros jefes, con los secretarios generales de las fuerzas, más de una vez planteábamos la cuestión, aún sin llegar a tener detalles, pero sí planteábamos la situación de la gente, de los detenidos sin proceso y de la gente que desaparecía, la gente que se secuestraba o que no se... Por muchos de los cuales incluso algunos de nosotros sabíamos por compañeros. Yo recuerdo haber ido a hablar o a preguntar, o incluso por algún pariente, y recibir aquella respuesta, no sabemos quién está, o alguna todavía más trágica, decir, nosotros no lo tenemos. Otro lo tiene. Otros lo tienen. Por todo eso yo, y sobre todo, por eso mismo, en esas reuniones, cuando planteábamos esas cosas, muchos decíamos que así no, que por qué no se hacían las cosas con la ley. Y entonces la respuesta era que no se podían firmar, porque si firmamos, aplicamos la ley marcial y hacemos, y se firman sentencias de muerte, enseguida el Papa y otros gobiernos van a salir y no se va a poder hacer nada. Esto dicho... Esa es la respuesta. Así, esta yo la escuché más de una vez.